Buenas noches, queridísimos hermanos. Siempre es un gusto saludarlos, es un gusto verlos. Gracias por acompañarnos, por hacer su tiempo. Hoy tenemos un estudio preciosísimo, hermanos. No se asusten. Yo ya lo vi y yo ya saqué cero en conducta y me tengo que arrepentir de los tres primeros pecados que vamos a ver. Espero que tal vez ustedes no, pero si no, acompáñenme a la oración final, por favor. Empecemos orando y nos ponemos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor, que tú eres tan bueno con nosotros, que nos amas, que nos diste la salvación. Y hoy, Señor, nos está dando una redención diaria, Señor, cada día en nuestras áreas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el material que le revelaste a la doctora Hicks, Señor, y que quedó escrito para nosotros el día de hoy. Permite que la luz de tu palabra nos alumbre, que podamos vernos a nosotros en el espejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu Santo Espíritu nos convenza de toda verdad. Padre, te pedimos que seas propicio a nosotros. Oramos por los que ya se añadieron, por los que se añadirán y por las personas que lo van a ver en internet. También te pedimos que a cada quien le dé su porción. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a escudriñarnos y a conocernos un poquito más las profundidades que hay en nuestro corazón. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es que de nuevo, bienvenidos. Déjenme ver. Sí, ya estoy. Hacemos unas pequeñas pruebitas, sobre todo del lapicito. Déjenme ver si mi lapicito funciona. Sí, sí funciona re bien. Pues de nuevo, buenas noches, hermanos, y gracias por acompañarnos. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, el tema grande son las 24 veces que Moisés se equivocó. En cada noche, si Dios lo permite, vamos a estudiar solo tres de las veces que él se fue equivocando. Hoy nos toca la uno, la 2 y la 3, porque la semana pasada tuvimos la introducción. Siempre digo de dónde tomé las enseñanzas. Si ustedes tienen acceso al material, el material realmente solo me sirve de base, lo he enriquecido con las experiencias que el Señor me ha permitido tener. Como siempre, para las personas que lo ven en YouTube, estos son los códigos QR para que se puedan añadir. He visto que se han añadido, gracias a Dios, a la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom. Y el segundo QR es para la comunidad que tenemos de los libros de la doctora Hicks. Tenemos un libro preciosísimo que estamos leyendo, hermanos, y yo creo que eso también nos abre mucho el entendimiento, nos da mucha luz de por qué a veces estamos con algún padecimiento. Este es el contenido de esta noche. Solo vamos a estudiar de los 24, solo vamos a estudiar tres veces que se equivocó Moisés. La primera es que mató a un hombre. Esa fue la primera vez que se equivocó. La segunda es que peleó para gobernar. Lo vamos a ver todos con citas bíblicas. Y número tres, que tuvo miedo, huyó y olvidó a su pueblo. Esos fueron los tres pecados que él cometió y que no se arrepintió. Y le dije de entradita, hermanos, van a ver, espero que tal vez ustedes no, pero su servidor, ya saqué cero en cada una de estas cosas, pero tengo el privilegio de escudriñar y poderme arrepentir. Estos tres pecados, este es el enfoque que sentí del Señor. Vamos a ver el plano natural, que la doctora no le da ese enfoque, y vamos a ver el plano espiritual. Bueno, la doctora le da el plano natural y en algunos el espiritual. Yo procuré encontrarle tanto el natural como el espiritual a los tres pecados. Y este es el primero, hermanos. El primer pecado que cometió Moisés es que mató a un hombre. Quiero que por favor lean conmigo Éxodo 2 del 11 al 12 que dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó, dice, eso es importante, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermanos, esto fue el primer pecado que cometió Moisés, del cual él no se arrepintió. Quiero que noten que él salió, dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas.
Está bien, hermanos, que hiciera esa parte, porque él ya tenía un llamado de parte del Señor y el Señor lo iba a usar para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Entonces él tenía que salir a ver y dice, salió a sus hermanos y vio sus duras tareas. Hermanos, esto es importante para nosotros. Nosotros también tenemos que observar, hermanos, cuando la gente tiene tareas duras, no solo físicas, sino a veces están en tareas espirituales. Y si el Señor quiere usarnos, nosotros también tenemos que estar dispuestos para poder ayudar a las personas en sus tareas. Uno tiene que estar siempre al servicio, hermanos. Esa es una de las cosas importantes y esa es una de las vestiduras que tenía el sumo sacerdote. Creo que eso lo estudiamos con el pastor Pedro Peña, que mencionaba, y una de esas es el servicio. Se recuerdan que el Señor Jesús se ciñó para poder servir. Uno siempre tiene que estar presto para servir. Yo tuve uno de los primeros pastores en la primera iglesia donde conocí al hermano Carlos, que él decía, el que no sirve, no sirve. Yo no entendía, me parecía que era redundancia. Él lo que quería decir es, la persona que no está dispuesta a servir, no sirve. O sea, de que no hay utilidad. Por eso decía él, el que no sirve, no sirve. No creo, yo no lo pienso tan así, pero sí creo que nosotros debemos estar dispuestos a servir. En este caso, Moisés salió a sus duras tareas y observó, dice, a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Hermanos, el egipcio solo lo estaba golpeando. O sea, está mal, pero no lo estaba matando. Y Moisés sí lo mató. Moisés no solo no lo defendió o no le habló al egipcio, no golpees a este esclavo. No, lo que hizo fue lo que dice en el versículo 12. Entonces miró a todas partes. Lo primero que Moisés hizo es percatarse o confirmar que nadie lo estaba viendo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, no parecía, dice, porque en el pecado siguiente vamos a ver que sí hubo alguien que lo observó. En este dice, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren qué cosa más interesante, porque lo enterró, digamos, pero solo lo cubrió con arena. Pues la arena lo que tiene es que cuando viene el viento y sopla, hermanos, empieza a correr y se había cubierto el cuerpo, quedó descubierto por el viento. Por eso es que se supo que había muerto un egipcio. Entonces, este es el primer pecado que él cometió. Y lo importante, como les digo, hermanos, es que él no se arrepintió. Nosotros podemos pensar, hermano, ¿cómo dice usted que usted ya falló con el primero? Si, pues, tendría que ser usted un criminal para haber cumplido con el mismo pecado que cometió Moisés. Estudiemos un poquito. Vamos a ver el lado natural. Le dije que a cada pecado le vamos a ver el lado natural y en este caso el lado natural es el crimen. Quiero que lean del lado izquierdo una breve explicación de la parte natural de Moisés. Dice, Moisés libró a un hermano hebreo sin esperar el tiempo de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Dios le pidió que matara al egipcio para salvar al hebreo? No, no leemos en la Biblia que Dios le haya dado ese mandamiento. Segundo punto, si actuamos fuera de tiempo, del tiempo de Dios, solo vamos a llevar muerte. Hermanos, esto es algo bien importante. Si a ustedes les han dado alguna palabra de profecía o alguna palabra de ciencia, de algo que el Señor vaya a hacer en la vida de ustedes, que Dios les va a dar algún ministerio, ustedes por favor no lo provoquen. No hagan nada ustedes para que la palabra de Dios se cumpla. Si Dios dijo que iba a hacer algo, Dios lo va a hacer. Hermanos, uno debe esperar el llamado de Dios, pero también uno tiene que esperar el tiempo del Señor. Si salimos fuera del tiempo del Señor, lo único que vamos a hacer es que vamos a llevar muerte, porque no era el momento. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Adán y Eva sí podían haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí podían comer de ese árbol. Hermanos, se recuerdan que ellos habían dos árboles especiales. El del conocimiento del bien y el mal, pero había otro árbol también que era el árbol de la vida. Saben que Adán y Eva sí hubieran podido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el problema? Que ellos debieron haber comido primero del árbol de la vida, que es el Señor Jesús.
y luego hubieran podido comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que representa a Dios el Padre. Primero hubieran comido del Hijo y luego hubieran podido comer del Padre. La Escritura dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. El problema de Adán y Eva es que ellos se saltaron un paso. Quiere decir que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, comieron fuera de tiempo. Entonces, hermanos, para todo uno tiene que esperar el tiempo, uno tiene que esperar el tiempo del Señor. En este caso, es cierto, Moisés tenía un llamado de parte de Dios, era un llamado genuino, eso nadie lo niega, pero no era ese el momento todavía. Dios tenía un tiempo para terminar de preparar a Moisés. Quiero contarles que a mí el Señor personalmente, me habló en el año 88, hermanos. Se lo voy a poner aquí solo para que lo puedan ver. En el año 88, yo llegué a la iglesia en el año 87. Y el mismo pastor Carlos en el año 88, en un retiro de jóvenes, me profetizó que yo iba a ser un pastor asistente, que yo iba a trabajar con él. ¿Saben ustedes cuándo se cumplió eso, hermano? Eso se cumplió en el año 2013. Esto fue en 1900. Uy, estaba poniendo 1988. Hermano, estamos hablando que pasó muchísimo tiempo. Fue bastante tiempo. Y yo hubo momentos en los que, les soy honesto, yo pensaba, Dios ya se olvidó de mí. Dios ya no me va a llamar. Cuando yo trabajaba en el área, en las empresas seculares, hubo veces que escuchando alguna alabanza en el vehículo me estacionaba y me ponía a llorar y yo decía, Señor, ya pasó el tiempo, seguramente te olvidaste de mí. Yo pensaba que Dios se había olvidado. No, Dios estaba trabajando con mi carácter. Entonces, uno tiene que entender, hermanos, cuándo es el tiempo del Señor. Por eso ese punto 2 es bien importante. Si actuamos fuera del tiempo de Dios, solo vamos a llevar muerte. Esperemos el llamado, pero esperemos el tiempo. Por cierto, hace la semana pasada, en una consejería de un joven, me dice, mira, estoy enamorado y siento que es la persona correcta, pero apenas está cumpliendo la mayoría de edad, apenas está estudiando, todavía no trabaja. Y le digo, puede ser que sí sea la persona correcta. La pregunta es, ¿en qué tiempo te puedes casar? Me dice, tal vez en unos 10 años. Ajá, y vas a tener un noviazgo de 10 años. Y le dije lo mismo, puede ser que sí sea la persona correcta. Yo no he orado, no te estoy diciendo ni sí ni no. Solo te estoy diciendo, hay que esperar el tiempo del Señor también. Para todo, hermanos, debemos esperar el tiempo del Señor. Punto número 3 dice, al ver para todos lados lo que hizo Moisés, dice, Moisés sabía en su corazón que había cometido un pecado. Cuando él está viendo para todos lados, hermanos, cuando uno hace algo agradable para el Señor, uno no tiene el cuidado de estar viendo si hay más personas que lo están observando a uno. Pero él vio para todos lados porque él sabía en su corazón que estaba cometiendo un pecado. Y el punto 4 es, Moisés actuó fuera de la voluntad de Dios y eso le provocó intranquilidad y desasosiego. Hermanos, eso es importante. Aquí les puse una cita bíblica para ayudarles con este punto número 4. Con esta cita bíblica quiero explicarles lo que dice Primera de Juan 3, 19, 21. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, hablando delante del Señor. Noten lo que dice en el 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos hace sentir mal, miren, nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Y entonces ya lo dice de una forma distinta en el 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, en el 20 dijo, si nos reprende. Y en el 21 dice, no nos reprende. En el 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hermanos, el Señor puso algo que se llama conciencia. Y es la conciencia lo que nos hace saber si estamos haciendo cosas buenas o estamos haciendo cosas malas. Aquí claramente lo dice. Por eso, si volvemos al punto número 4 de Moisés, de este lado izquierdo, dice, Moisés actuó fuera de la voluntad de Dios y eso le provocó intranquilidad, desasosiego. Bíblicamente se los compruebo. Versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así es que si vamos a hacer algo, hermanos,
que una de nuestras confirmaciones, no tiene que ser la única, pero que una de nuestras confirmaciones es que nosotros tengamos paz. Si el Señor está poniendo paz en nuestro corazón, entonces dice, nuestro corazón no nos está reprendiendo. Entonces confianza tenemos en el Señor. Notan esa parte, hermanos, del lado de matar, del lado natural. Siempre quiero que veamos en el lado natural, que sigue siendo el crimen. Por favor, leamos Números 35, 16, 21. Dice, si con, está hablando de que alguien asesina a otra persona. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él le dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Hermanos, ¿cuál es el castigo para alguien que comete un crimen o un asesinato? El castigo es la pena de muerte. Versículo 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y cuando alguien comete un crimen o un asesinato, de acuerdo a la escritura, lo que le corresponde es morir. Hasta aquí creo que todos vamos bien, hermanos. Pero esta es la parte que a nosotros nos compete y es matar, pero del lado espiritual. Y eso está conectado, hermanos queridos, con aborrecer. Por favor, lean conmigo Primera de Juan 3:15, que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, está diciendo que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y les puse la definición de la concordancia de Strong y la palabra aborrecer, número uno, significa detestar. Si yo detesto a alguien, yo ya soy un homicida. Y la misma palabra aborrecer significa odiar. Si yo odio a alguien, yo ya soy homicida. Y hermanos, en esto creo que algunos somos culpables, tal vez no todos, pero creo que algunos somos culpables de lo que dice 1 Juan 3:15. O sea que la palabra matar no solo está relacionada con un homicidio físico o natural, también podemos matar en el sentido espiritual, porque de nuevo dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es que con esto, hermanos, al final vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos haga saber si nosotros en nuestro corazón hemos detestado a alguien o estamos detestando en este momento a alguien o hemos odiado a alguien o en este momento estamos odiando a alguien también. Pero miren, todavía hay otras formas de homicidio, espiritualmente hablando. Por favor, lean conmigo Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí nos están dando el mandamiento, pero sigan leyendo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y hasta ahí terminó el versículo 21 que está diciendo que no debemos matar. Y nosotros pensamos en lo natural. Vean lo que dice en el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermanos, aquí sí creo que ya somos más personas las que hemos cometido este pecado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, estas son cosas que yo creo que muchos hemos cometido esa falta. Yo soy el primero en levantar la mano y decir, yo he cometido estas faltas.
La palabra enojar, porque aquí les puse las definiciones de las palabras, lo tomé la concordancia en Strong, dice, cualquiera que se enoje. La palabra enojar significa provocar. Miren, no solo es que yo me enojé, no, no, que yo estoy provocando a cólera a alguien. Le dije algo para enojarlo. Provocar o encolerizar, dice. O sea, que yo encolerice a alguna persona o llegar a exasperarse. O sea, me exaspera esta persona. Si yo he dicho o he sentido eso en este caso, entonces yo ya soy, como dicen el 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si yo le dije necio, y la palabra necio significa oh vacío, tú indigno. Eso lo tomé literal, hermano. Ustedes lo pueden comprobar y ahí están las palabras para que lo vayan a ver. Oh vacío, tú indigno, como término del más absoluto insulto. A veces padres enojados le dicen a sus hijos, es que sos un necio, no entendés. Bueno, debemos tener cuidado con lo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Aquí dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la última palabra dice fatuo. Y la palabra fatuo, miren qué cosa. La palabra fatuo es aburrido. Si alguien le dice a su prójimo aburrido, sos un insensato, un cabeciduro, un absurdo, un ignorante, un insensato, está cometiendo este último que dice y cualquiera que le diga fato. Lo que logro entender aquí, hermanos, es la intención, el tono en el que se le está diciendo, porque tiene que ser, como dice en necio, como término del más absoluto insulto. Debe ser de esa manera, hermanos. Así es que aquí nosotros podemos entender de alguna forma que es muy probable que nosotros sí hayamos cometido esta clase de homicidio. Por eso les dije al final, vamos a orar detenidamente por estos tres pecados. No, no quise poner cuatro, cinco o seis, sino tres y quedarnos trabajando con tres, hermanos. Hay otro tipo de homicidio que yo necesito que lo veamos, que es Juan 8, 43, 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Está hablando el Señor Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hablando del diablo, se lo está diciendo a los fariseos. Dice, él, o sea, el diablo, él ha sido homicida desde el principio. Homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, eso lo hemos aprendido, ya el pastor Carlos lo ha explicado. El diablo es homicida del principio. ¿Qué fue lo que mató el diablo? Hermanos, el diablo lo que mató fue la verdad. La verdad de que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Esa verdad mató en su corazón. Y si nosotros estamos matando la verdad, nosotros también somos homicidas de esta manera, ya no en contra de nuestro prójimo. Por cierto, hermanos, la palabra de Dios, al verbo de Dios, no lo podemos matar, pero la estamos matando en nuestro corazón. Porque de nuevo dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque la mató, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que, hermanos, esta es otra forma de cometer homicidio. Cuando nosotros matamos la verdad, cuando nosotros decimos, Dios no me quiere, eso es una mentira. La verdad es que Dios nos ama. La verdad es que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La verdad es que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Esa es la verdad. Si decimos otra cosa contraria a la verdad, es mentira. Estamos matando la verdad en nuestro corazón. Este es otro tipo de homicidio también. Pecado número dos que cometió, peleó para gobernar. Tuvo una pelea. Estamos en Éxodo 2 del 13 al 14. Habíamos leído hasta el 12, ahora nos corresponde el 13 al 14. Después de que mató al egipcio, sucede esto. Al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos, o sea, él salía a ver a los hermanos, y eso les dije, no está mal, y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Se dan cuenta? Él pensó, leímos en el versículo 12, parecía que nadie lo había visto y que sí lo habían visto. Pero aquí quiero que noten, lo primero que Moisés hizo fue hablar. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Le dice, es tu hermano. Pareciera que lo está defendiendo, pareciera que está haciendo algo correcto. Pero si notan lo que le respondió el hebreo fue, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez? ¿Quién te puso a ti por príncipe? Príncipe significa cabeza, eso significa la palabra, y juez significa que está aquí para juzgar. Quiero que veamos la parte natural y la parte natural de gobernar, porque él riñó para gobernar. Entonces, vemos aquí que buscó una posición exaltada. Ese es en el lado natural. Leamos lo que explica la doctora. Aunque parecía algo bueno, Moisés no consultó a Dios para detener la pelea. Hermanos, esto es algo que debemos nosotros aprender, es consultarle a Dios si vamos a hacer algo. Aún si usted quiere ayudar a alguien, o usted le quiere ofrendar a alguien, ¿por qué no ora y le pregunta al Señor? Para que no lo vaya a terminar haciendo en su orgullo, sino que lo haga porque Dios lo dirigió. En este caso no vemos que Moisés haya consultado al Señor. Punto número 2. Dios todavía no lo había enviado a rescatar al pueblo. Así como en el caso anterior, en el primer pecado, mató al egipcio por defender al hebreo. Aquí está defendiendo a un hebreo. Ahora no de un egipcio, sino de otro hebreo. Pero no lo habían mandado todavía, no era el tiempo. Este punto 3, póngale atención. Muchas veces podemos actuar haciendo el bien, pero movidos por nuestro orgullo de redención. Muchas veces, hermanos, hacemos cosas lindas, pero las estamos haciendo no porque Dios nos lo haya mandado, no, lo hicimos de nuestra propia inspiración, porque eso nos hacía quedar bien, o de alguna manera eso podía callar nuestra conciencia si sabemos que no nos hemos estado portando muy bien. Así es que sí es cierto, hermanos, debemos hacer cosas buenas, pero dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso de acciones justas es hacer, pero hacer lo que Dios nos mandó a hacer, no hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra. No, hermanos, hasta para ayudar uno tiene que orar y buscar al Señor y preguntarle, Señor, ¿está bien? ¿Tú quieres que yo ayude en esto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. La doctora Esparza una vez contó una historia preciosa en Guatemala, que vino, nos contó una historia, no de aquí, pero estando aquí en Guatemala, y era esta. Contó que había una señora que se dedicaba a la crianza de las mariposas. Les preparaba de tal manera las orugas, un lugar como un jardín botánico donde pudieran, con poca luz, y ellas pudieran a trabajar de tal manera que llegara el tiempo donde el gusano se convierte en una mariposa. Y tiene su temporada, nos explicaba. Entonces dice que cuando llegó la temporada, pues empiezan ya las mariposas, empiezan a romper su capullo, están colgando y empiezan a aletear, sacan las primeras alas, las alas de las que van arriba, y por último van poco a poco saliendo con esfuerzo y sacrificio y sacan las alas de abajo y ya se extienden, se secan y empiezan a volar. Pues el tiempo estaba ya casi por terminar y se quedó una mariposita que no lograba salir. Habría logrado sacar la cabecita y parte de las alas de arriba, pero no lograba salir. Pasó un día trabajando, pasó 2 días trabajando y había como que mucho esfuerzo. Ya al tercer día la señora sintió compasión por el animalito. Y entonces dice que con una lupa y con unas tijeras finas tomó el capullo y lo cortó de tal manera que pudiera abrir y que saliera la parte de abajo que todavía no había terminado de salir. Y cuando la mujer terminó de cortar el capullo, oh sorpresa, la parte de abajo todavía no se había convertido en mariposa, todavía era gusano y ya no se terminó de formar porque ella ya había abierto el capullo. Entonces la explicación que la doctora Esparza nos daba es, cuando en nuestro orgullo de redención ayudamos a alguien, tal vez es un trato de Dios para la persona y nosotros estorbamos el trato que Dios tiene para ella. Dios quiere formar algo precioso en el corazón de las personas, y si nosotros por imprudentes entramos en nuestro orgullo de redención a cambiar la situación, ya no se termina de formar lo que se tenía que formar. Entonces uno debe tener cuidado aún para poder ayudar, buscar la voluntad del Señor y decirle, Señor, está bien que ayude, está bien que regale, está bien que haga esto o lo otro,
y esperar la respuesta de parte del Señor, porque algunas veces el Señor va a estar trabajando en el corazón de las personas. Y si nosotros somos imprudentes y entramos a ayudar, tal vez lo único que vamos a hacer es, como en el caso de esta mariposa, que una parte era mariposa y la otra parte era gusano, y dice la doctora, se quedó hecho un monstruo, nunca se terminó de formar la mariposa en la parte de abajo. Entonces nosotros aprendamos a buscar al Señor para no estorbar sus propósitos eternos. Punto número 4. Más que buscar posiciones, como en el caso de Moisés, debemos buscar un cambio de naturaleza. Yo se lo dije la semana pasada, hermanos, no importa que usted no sea pastor, no importa que usted no sea apóstol o profeta, no, no, eso no importa. Lo importante es tener una relación de amor con el Señor. Hermanos, ser un pastor asistente como su servidor, o un pastor general, un profeta, apóstol, evangelista, maestro, esos son dones, se llaman dones ministeriales. Desafortunadamente, las personas que lo tienen, tal vez no todas, pero sí la mayoría, a veces se enseñorean del ministerio que Dios les ha dado y se enseñorean de la gente. Y está mal. Hermanos, cualquier persona que tenga un don es un ministro. Y la palabra ministro significa servidor. Cualquier persona que trabaje en la iglesia debe ser un ministro. Yo cuando tengo el privilegio de servir en la puerta, limpiando, trapeando y haciendo esas cosas, y el otro día, este domingo, alguien me vio y me dice, qué bueno, porque si le toca predicar, le toca limpiar los pisos. Y le dije, así debería de ser. Si le toca predicar, que le toque limpiar los pisos y que le toque limpiar los baños. Hermanos, yo siempre que tengo el privilegio de servir, cuando oramos antes de servir, lo que oramos y le digo, Señor, gracias, porque tu palabra dice que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, que nos hagamos sirvientes de nuestros hermanos. Esa es la actitud correcta. Yo no soy grande por predicar, no. Dice que si yo me hago sirviente de mis hermanos, la mayoría de gente quiere servir en la plataforma, pero la mayoría de gente no quiere servir en la parte baja, en la parte humilde, no quiere en la parte visible, la de los aplausos. Qué pena, eso no los va a hacer grandes en el reino de los cielos. En el reino es si nosotros servimos a nuestros hermanos, si nos convertimos en sirvientes, dice. Por eso yo recalco de nuevo, hermanos, más que buscar posiciones, debemos buscar un cambio de naturaleza. ¿Por qué quería gobernar? Pues porque es una posición exaltada. Déjenme mover una pantallita que tengo por aquí. Quiero que leamos la cita que les puse del lado derecho, que es Job 29, 12 al 13. Uno de los grandes problemas que Job tenía era que él tenía orgullo espiritual, pero él no se había visto. Aunque la Biblia dice que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, eso lo era del lado natural, hermanos, del lado consciente. Pero en el lado inconsciente él tenía orgullo espiritual por las cosas que él hacía. Y eso nos podría pasar a nosotros también. Así es que leamos lo que dice Job para que puedan ver ustedes el orgullo que él tenía. En el versículo 12 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba. O sea, miren lo que hacía Job, eso no estaba mal, pero se lo está diciendo a Dios como para justificarse. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea, si alguien perdió algo, yo se lo restituyo. Por eso dice, la bendición que se iba a perder venía sobre mí. O sea, si alguien iba a perder algo, yo se lo restituyo. Yo le ayudo, yo le doy, yo le repongo. Sí, hermanos, esas cosas las debemos hacer toda vez que hayamos orado y que el Señor nos lo haya indicado. Y si lo hacemos por voluntad de Dios, no debemos estar llenando nuestro corazón de orgullo. Esa es la parte que Dios estaba trabajando con Moisés. Le saltó la posición exaltada que él quería, pero no era el tiempo, y de eso tampoco no se arrepintió. Veamos el lado espiritual de querer gobernar. Obviamente, se lo dije ya, es el orgullo. Quiero que lean conmigo Lucas 18 del 9 al 14. A algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Noten, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Dice en el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, ¿quién? El publicano. El publicano descendió justificado a su casa antes que el fariseo, dice, porque cualquiera que se enaltece o se llena de orgullo será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no estemos buscando las posiciones exaltadas. No les puse esa cita bíblica, pero hay un pasaje donde dice, cuando te inviten a una fiesta, no busques los lugares de adelante, porque no vaya a ser que estando adelante te digan, córrete para atrás porque este lugar está reservado para alguien más importante que tú. Hermanos, la humildad es algo importante en la vida de todo cristiano. Por naturaleza traemos el orgullo, eso ya lo heredamos de Adán. El orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción. Eso ya lo traemos de fábrica, hermanos. Eso es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar. Pero ven, el lado de gobernar, el lado espiritual es el orgullo. Y todos tenemos orgullo. Hermanos, busquemos siempre el lugar humilde. Procuremos hacer las cosas calladamente de tal manera que nadie se entere. Porque la Biblia dice que si nosotros lo hacemos en privado, el Señor nos va a exaltar en público. En este caso, ustedes ven al fariseo, cómo el fariseo está hablando. Quiero que noten lo importante del fariseo. Versículo 12. Mire lo que dice el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. Pregunto, ¿es bueno ayunar, hermanos? Buenísimo, buenísimo ayunar. Hoy precisamente es un día de ayuno para nosotros, los días martes. Y la segunda cosa dice, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Es bueno dar diezmos? Buenísimo. Sí, hermanos, amados, pero si hacemos cosas buenas, que esas cosas no nos llenen de orgullo, porque entonces de nada sirvió. Mire el publicano, en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. El fariseo estaba más interesado en lo que él hacía. Eso era el fariseo, y el publicano estaba más interesado en lo que Dios podía hacer en su corazón, y lo único que podía hacer él era arrepentirse. Y cuando nos arrepentimos, entonces el Señor nos justifica. Ese fue el problema de Moisés, que cometió pecados y no se arrepintió. Hermano, yo le dije, no, él cometió 24 pecados, Moisés cometió 24 pecados en toda su vida. No, yo le cometo los 24 en un solo día, hermanos. Pero si tengo el privilegio de arrepentirme y lo hago, estoy justificado. Así es que esa es la parte importante que quiero que veamos del lado de gobernar. El lado espiritual, eso es el orgullo. Solo para reafirmarlo, el orgullo y la humildad, quiero que por favor lean conmigo en el Salmo 138:6 que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor ni se acerca a alguien que es orgulloso, lo ve de lejos, dice. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hermanos, eso lo podemos hacer en oración y con el ayuno. Estamos quebrantando nuestro espíritu, nos estamos humillando en la presencia del Señor. Y continúa diciendo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor espera, que tengamos un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Entonces vamos a estar cerca. El Señor se va a acercar a nosotros. Eso está relacionado, hermanos queridos, con el pecado número 2, que es que peleó para gobernar. Quiero que vean cómo pasó el orgullo al ser humano. El orgullo, hermanos, de querer ser como Dios para gobernar. Por favor, lean Isaías conmigo, Isaías 14, del 12 al 14. Esto es de Lucifer en la eternidad pasada. Dice en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Miren, lo primero que está pensando es, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso ya lo explicaba el pastor Carlos, por qué él quería eso. Porque aquí estaba el poder creativo. Y eso era lo que él quería. Él también quería ser creador, quería tener poder creativo. Estaba en los lados del norte. De nuevo en el versículo 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué quería ser semejante al Altísimo, Lucifer? Para poder tener el poder creativo. Hermanos, solo existe un creador y todos los demás somos criaturas. Aún los ángeles son criaturas. Solo Dios tiene la capacidad de crear. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo Dios tiene la capacidad de crear cosas nuevas. El diablo lo único que puede hacer es tomar las cosas que Dios ha creado y deformarlas y pervertirlas y presentarlas antes de tiempo. Eso es lo único que puede hacer. Por eso usted no se extrañe que nosotros en la iglesia danzamos. Ya sé que eso es difícil para algunas personas, pero ahora le explico el principio bíblico. ¿Existe el baile en el mundo? Sí, existe. Usted lo puede ver en las fiestas, en las discotecas, usted ve que la gente baila. Si eso es promovido por el diablo, le pregunto, ¿el diablo creó el baile, la danza? No, él no la pudo crear porque él es una criatura. Por eso le estoy explicando ahora. El único creador es Dios. El diablo es una criatura que imita, que copia, que tuerce, que pervierte, que presenta antes de tiempo. Pero el diablo no tiene la capacidad de crear nada nuevo. Eso era lo que él quería, el poder creativo, pero no lo obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Toma los principios bíblicos y los tuerce y los pervierte. Por eso, si usted todavía no ha entendido por qué en la iglesia danzamos, eso está en la Biblia. En la Biblia dice que tenemos que danzar, que tenemos que alabar al Señor con danza, con cánticos, con gritos, con sonido de bocina, con instrumentos, con nuestras voces y también con nuestra danza. Todo lo que respira alabe a Jehová con danza, dice. Así es que esa es una de las maneras como podemos entender que el diablo es un imitador. El diablo todo lo copia. Le voy a dejar en su corazón otro principio bíblico. En la Biblia está el principio de la oración. Y en el Antiguo Testamento era como un incienso. Eso dice en Apocalipsis, que nuestras oraciones son como incienso. ¿Cuál es la copia del principio del incienso de la oración de parte del diablo? El cigarrillo. La gente que fuma lo que está haciendo es quemando un incienso. Claro, ya no es un incienso que sube, sino un incienso que baja. ¿Se dan cuenta que todo lo copia? Cualquier cosa que usted vea en el mundo, busquen el principio bíblico. Se asustan las personas cuando nosotros les explicamos que los números en la Biblia tienen significado. Sí, tienen significado, pero eso no se lo puede haber inventado el diablo. Lo que pasa es que muchos tuvimos contacto primero con lo malo, con lo oscuro, con lo oculto, y cuando lo vemos en la iglesia nos asusta. No se asuste, solo véalo. Si está en el mundo, manejado por el diablo, tiene que estar en la Biblia, manejado por el Señor y su Santo Espíritu. Otro principio que le puedo compartir, yo el de la violencia no lo encontraba. Yo decía, pero ¿por qué existe la violencia en el mundo? Bueno, hay un principio bíblico que dice, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Y sí, hermanos, hay un tiempo para que seamos violentos en oración. Hay violencia en la alabanza, también nos podemos poner violentos porque estamos peleando contra el mundo de las tinieblas, contra el diablo y sus ángeles. Es tiempo para estar violentos. Entonces, copia de eso es la violencia que vemos en el mundo. Por ejemplo, el adulterio. ¿De dónde creen que se robó el diablo el principio del adulterio? ¿Qué dice en Mateo cuando habla acerca de la oración? Cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que esté en lo secreto, en lo secreto. Y uno en oración tiene comunión con Dios. Cada vez que oramos tenemos una comunicación, una comunión, nos entrelazamos con el Señor. ¿Qué hace la gente cuando está cometiendo adulterio? Cerrada la puerta, en lo secreto, y están teniendo su comunión. Esa es la perversión del principio de la oración. Así es que con esto les compruebo, hermanos, que el diablo lo que quería era el poder creativo, porque lo que quería era gobernar. Eso era lo que quería. Y miren cómo se lo trasladó a Adán y a Eva, y ellos nos lo heredaron a nosotros. Génesis 3, del 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Exactamente como el diablo dijo, seré semejante al Altísimo, seréis como Dios. Aquí está la conexión. Pero en el lado del hombre también dice sabiendo el bien y el mal. Le prometió que el hombre iba a gobernar el bien e iba a gobernar el mal si comía de ese fruto. Y eso no fue cierto. Otra vez, ¿por qué hay orgullo? Para poder gobernar. Hermanos, el orgullo nos hace a nosotros querer estar en control de todas las cosas, que toda la gente haga lo que yo quiero, que las cosas suceden como yo las he planificado. Si algo se sale de mi control, eso me va a provocar enojo. Eso yo lo sé por experiencia, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí mismo. Yo sé cómo es mi corazón. Si algo se me sale del control, entonces eso me enoja. Eso es el orgullo que yo heredé y que yo mismo he alimentado. Y si usted se identifica conmigo, entonces usted también tiene esa clase de orgullo de querer ser como Dios para gobernar. Hermanos, aprendamos a sujetarnos a la voluntad directiva del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pecado número 3, y este se divide en tres. Tuvo miedo, huyó y se olvidó de su pueblo, olvidó a su pueblo. Quiero que leamos Éxodo, déjeme mover la pantallita. Éxodo 2 del 15 al 21. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, de que Moisés había matado al egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Póngale atención a eso. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote, oiga, sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber. Quiero que note esto, mire, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Esto es una pelea, es una riña, es un pleito. Solo póngale atención, luego se lo explico. 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, morar, ¿ve? Se quedó a vivir ahí. Y convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces, este pecado lo dividimos en tres. Miedo. Vamos a ver el lado natural. Número 1, Moisés tuvo miedo de Faraón, de que Faraón lo matara. Ese fue el miedo que tuvo. Faraón me va a matar. Número 2, el miedo es fruto del pecado. Eso lo vamos a ver con versículo bíblico. Es importante que lo veamos. Y número 3, del miedo natural, lo que debemos tener es temor reverente a Dios y no miedo, no miedo a las criaturas, no miedo a las circunstancias. Por eso, si ustedes no lograron ver la prédica del pastor del domingo, por favor, véanla, yo se las envié. Hermanos, el pastor nos enseñó a que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias. Si vemos las circunstancias, nos vamos a llenar de miedo y nos vamos a apartar del Señor y vamos a flaquear. Necesitamos tener puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Este es el lado natural. Este es el lado espiritual del miedo. Hermanos, el miedo es fruto del pecado. ¿Por qué Moisés tuvo miedo? Porque había cometido un pecado. Dos pecados había cometido hasta este momento. Perdón. Génesis 3 del 6 al 10 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo que le prometió la serpiente. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Hermanos, este es un principio bíblico. Si usted tiene miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo a la pobreza, miedo a la soledad, miedo al que dirán, miedo a lo desconocido, usted se ha alejado del Señor. La Biblia dice que el perfecto amor, que es el Señor Jesús, echa fuera el temor. En la medida que nosotros nos acercamos al Señor Jesús, se nos disipan los temores. En la medida que nosotros nos vamos alejando del Señor Jesús, nos llenamos de temores. Si usted se acerca al Señor Jesús en oración, en el estudio de la palabra, en el cumplimiento de la Biblia, en el ayuno, usted se está acercando al Señor, se le van a desaparecer, le van a disipar los temores. Pero si usted deja de orar, deja de estudiar la Biblia, deja de ayunar, se está alejando de la presencia del Señor. Y lejos de la presencia del Señor, lo único que va a pasar es que nos vamos a llenar de temores. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. En este caso, ¿cómo es posible que un día antes Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara y no tenían miedo? ¿Por qué tuvieron miedo en esta ocasión? Porque habían desobedecido, porque habían comido, porque habían pecado. Espiritualmente se habían alejado del Señor. Por eso entró el miedo. Por eso yo les dije, el miedo es un termómetro. Usted quiere saber cómo está su relación con Dios, qué tanto miedo tiene. Sale a la calle viendo para todos lados, tiene miedo que lo asalten, tiene miedo de lo que sea. Si tiene algún temor, lo que tiene que hacer es acercarse al Señor en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Huir. Vamos a ver el lado natural. Moisés huyó a un pueblo extraño, no huyó con sus hermanos, con sus familiares, no, ¿qué le importaron sus costumbres? ¿Qué le importó el llamado de parte de Dios? Él se fue huyendo. Por si usted no lo sabía, hizo su morada en Madián, ese es el pueblo, por 40 años. Cuando Moisés huyó tenía 40 años y vivió otros 40 años. La misma cantidad de tiempo vivió en Madián huyendo, hasta que Dios lo llamó y lo mandó de vuelta a Egipto para libertar a su pueblo. Y usted, por si no lo sabía, él vivió 40 en Egipto, más 40 en Madián y más 40 en el desierto. 120 años vivió. Mire qué significa la palabra Madián. La palabra Madián es Midian, que significa contienda, pleito, rencilla. Moisés se fue a vivir a un pueblo que se mantenía en contienda, en pleito y en rencilla. Es que, hermanos, lo que se siembra se cosecha. Él llevaba el pleito, la contienda y la rencilla la llevaba en su corazón. Él tuvo un pleito. Primero mató al egipcio. Tuvo un pleito con los hebreos. Ven que eso estaba en su corazón. Dios se lo llevó a este lugar que se llamaba Madián para que se pudiera ver. Saben, hermanos queridos, que hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso cosecha. ¿Saben que la cosecha no es porque Dios se quiera vengar del hombre que ha cometido alguna falta? No, Dios permite que cosechemos el mal que hemos sembrado para que tal vez así, viendo el fruto, tal vez así nos arrepentimos de la mala siembra que hicimos. Cada vez que cosechemos mal, no pensemos que Dios se está vengando de nosotros, que Dios nos odia. No, Dios nos ama, Él es amor, no puede odiarnos. Pero Dios permite que cosechemos mal, porque así tal vez viendo la mala cosecha, entendemos que tuvimos una mala siembra y tal vez así nos arrepentimos. Hermanos, Moisés se fue a Madián porque él llevaba a Madián en su corazón desde cuando vivía en Egipto. Él tenía contienda, él tenía pleito, él tenía rencilla, y Dios se lo llevó a ese lugar para que él lo pudiera ver. Saben, hermanos, que muchas veces Dios hace eso. Nos pone delante de nosotros a personas que tal vez nos irritan y nos molestan. Y es el Señor nada más presentándolos como un espejo en el cual nosotros nos tenemos que ver y arrepentirnos. Por eso cada vez que ve algo malo o desagradable en alguna persona, váyase a orar y pregúntele, Señor, ella es un espejo para mí, esta persona. ¿Tú me estás hablando? Señor, yo soy así. Porque muy probablemente nosotros seamos así. Y por eso el Señor en su misericordia nos pone personas delante de nosotros que solo son un reflejo de lo cómo está nuestra vida. En el lado, vimos el lado natural de huir, pero ahora quiero que vean el lado espiritual. Miren, ¿por qué huyó? Él huyó
porque pensó que iba a tener una consecuencia. En lo espiritual estaba huyendo del sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros nos encanta huir del sufrimiento? No nos gusta el sufrimiento. Pero hermanos amados, todo lo que viene a nuestra vida viene de la mano de Dios. Todo lo que viene de la mano de Dios viene con un buen propósito. Y todo lo que viene con un buen propósito es para nuestro crecimiento espiritual. Si viene el sufrimiento a nuestra vida, Dios lo mandó. Y ahí tiene que haber una buena lección. Dios le mandó el sufrimiento a los tres amigos de Daniel y los metieron al horno de fuego. ¿Y qué les pasó? ¿Se quemaron ellos? No. ¿Se les quemó su ropa? No. Ni el cabello dice que tomó olor a humo. ¿Qué pasó? Hermanos, una cosa muy especial. Se le quemaron las ataduras que tenían. Eso los liberó. El fuego no fue para matarlos, fue para liberarlos. Muchas veces estamos experimentando experiencias que parecen que son de muerte y realmente son experiencias de vida. Hermanos, démosle gracias a Dios cuando viene el sufrimiento. Santiago 1:2, ya le voy a cantar la alabanza, pero Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, la prueba viene porque Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así de imperfectos y de malos como estamos. Por eso nos manda la prueba, nos manda el fuego para perfeccionarnos. Mire a Daniel, un hombre correcto, y tuvo la prueba de irse al foso de los leones. ¿Y le pasó algo? No, no le pasó nada, pero su fe fue fortalecida. Así es que, hermanos, muchas veces huimos, como Moisés, del sufrimiento. Miren alguien que no huyó del sufrimiento. Hechos 7, 55, 60. Pero Esteban, este es el primer mártir, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Eso no es nada agradable, hermanos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está Saulo, mire. Saulo, el que luego se convirtió en Pablo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, exactamente lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está diciendo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y 60, vea lo que dice en el versículo 60, y puesto de rodillas, no fueron las piedras lo que lo derribaron, él se hincó y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesús en la cruz, Padre, y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, Esteban no le tuvo miedo al sufrimiento, lo enfrentó. Nosotros pidámosle al Señor la fuerza, la fortaleza la fortaleza dunamis, para poder nosotros enfrentar el sufrimiento cuando venga, sabiendo que todo lo que viene a nuestra vida viene de la mano de Dios. Cualquier dificultad que estemos viviendo el día de hoy, Dios la envió con un buen propósito porque nos ama. Dios quiere perfeccionarnos. Dios no es malo, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, todas las cosas son buenas. Dios no puede hacer nada malo. El día que Dios haga algo malo, cambió su naturaleza, dejó de ser Dios. Y eso no ha pasado. Así es que todo lo que venga a nuestra vida, placentero o doloroso, démosle gracias a Dios. Aprendamos a decir como Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Moisés huyó del sufrimiento y nosotros tenemos que aprender a recibirlo con la ayuda del Señor. ¿De qué sí debemos huir, hermanos? Hay algo de lo que nosotros sí debemos huir. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación, no del sufrimiento. No, eso no, hermanos. Pero mire lo que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí habla de la fornicación y aquí habla de la idolatría. El adulterio y la idolatría van de la mano, hermanos. Hay un libro de la autora Hicks que se llama Pecados Gemelos. Pero segunda de Timoteo 2:22, que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, sí hay cosas de las que nosotros tenemos que huir. Número uno, tenemos que huir de, se va a poner con números, número uno, tenemos que huir de la fornicación. Número dos, tenemos que huir de la idolatría. Y número tres, de las pasiones juveniles. De eso sí tenemos que aprender a huir. Olvidó, se recuerda que olvidó a su pueblo. Vamos a hablar del olvido, pero del lado natural. ¿Qué es el olvido del lado natural? Darle menos importancia a lo que es material. Ese es en lo natural. Sí deberíamos olvidar, hermanos. Moisés no fue en el lado natural, fue en el lado espiritual que olvidó, y eso sí no debemos hacerlo. Debemos olvidar en lo material. Lean conmigo qué dice Génesis 12 del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ¿qué le está diciendo? Vete de tu tierra, olvídate de tu parentela, olvídate de la casa de tu padre. Sí, hermanos, eso sí nos pide el Señor a nosotros, que no pongamos a nadie por encima de nuestra relación con el Señor. Eso sí está diciendo, olvidemos. Pablo dijo, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. O sea, me olvido de lo que he dejado porque tengo mis ojos puestos en la meta. Mire lo que dice el Salmo 45 del 10 al 11. Eso lo explicó el pastor Carlos este miércoles pasado. Oye, hija mía, y mira e inclina tu oído. Ese es el mensaje de la esposa del Cordero. Olvida a tu pueblo, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Es lo mismo. La casa de tu padre, la casa de tu padre. Aquí está la relación. Y deseará el rey tu hermosura, el rey Jesús. E inclínate a él porque él es tu Señor. Hermanos, sí tenemos que olvidar lo que queda atrás, lo que estamos diciendo en lo material. Olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, mis ojos puestos en la meta. La meta sí no tengo que olvidarla, la meta tengo que recordarla. Y eso era lo que estaba olvidando Moisés. Entonces veamos el lado espiritual del olvido. Es olvidarse de Dios y de su llamamiento. Esto es la meta espiritual. Por eso les puse la nueva Jerusalén, que es una ciudad cuadrada. Esta es la meta. No nos tenemos que olvidar de Dios, no nos tenemos que olvidar de su llamado. Lean conmigo, por favor, el Salmo 137, 4, 6. Es un salmo preciosísimo. De hecho, el día que me tocó dirigir la oración en el ayuno, que fue el día miércoles, yo lo recité. Dice el Salmo 137, 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, ellos están cautivos. Ellos estaban cautivos. Los judíos se los habían llevado a otro pueblo. Los sacaron de su lugar. Pero ellos no se quisieron olvidar de su meta espiritual. Y entonces dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, o sea, que mi mano se seque, mi mano pierda su movimiento, mi mano pierda su vida si yo me olvido de ti, Jerusalén, la nueva Jerusalén, si me olvido de Dios, si me olvido de su llamado. Versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si yo me olvido de Dios, de eso yo no me tengo que olvidar, ni me tengo que olvidar de Dios, ni me tengo que olvidar de que Dios me ha llamado a caminar espiritualmente. Ese es el llamamiento que Dios me hizo, a ser su esposa. Y eso es lo que yo no tengo que olvidar. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés tenía un llamado y Moisés huyó, se olvidó de su pueblo, por eso le fue contado a él como pecado. Así es que, hermanos, hemos llegado a los primeros tres pecados que cometió Moisés, o fallas, o faltas, o errores de los cuales él no se arrepintió. Yo los quiero invitar a ustedes para que nos arrepintamos. Les estoy dejando en la pantalla de lo que yo quiero que oremos, que lo sentí en mi corazón. Yo mismo ya oré y voy a seguir orando en esta noche. Número uno, los invito a orar por si hemos matado a alguien en nuestro corazón o con nuestra boca. Porque a veces no solo matamos con el corazón, matamos con la boca.
matamos en nuestra mente. Podemos matar a alguien que nos cae mal, que nos queremos deshacer. Si alguna vez dijimos la vida sería más fácil si esta persona se muriera, la estamos matando en nuestro corazón. Número 2, vamos a orar si hemos peleado por gobernar. Si nos hemos peleado por gobernar en casa, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier otro lugar. Yo soy culpable de eso también, hermanos. Y 3, por si hemos tenido miedo, huido del sufrimiento o nos hemos olvidado del Señor y de su llamamiento. Así es que ahí donde están, con esto en la pantalla, yo los invito a orar donde están ustedes. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por el ejemplo que nos has dejado en tu palabra de tu siervo Moisés, Señor, un siervo tan especial, tan único como estudiamos la semana pasada, pero que cometió, hasta el momento hemos visto 3 pecados de los cuales él no se arrepintió. Gracias porque lo dejaste como un ejemplo de lo que nosotros también podemos estar cometiendo o haber cometido, y que tal vez no nos hemos arrepentido porque no lo habíamos visto como pecado. Hoy, con el entendimiento que nos has regalado, estamos viendo, Señor Jesús, que nosotros sí hemos matado también. Hemos matado, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos matado con nuestra boca cuando hemos dicho algo mal de alguien, cuando hemos calumniado o hemos dicho algún chisme o alguna mentira de alguien, Señor. Somos culpables, Señor. Y tu palabra dice que el homicida tenía que pagar con su vida. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos matado, Señor. Por todas las veces, Señor Jesús, que le hemos dicho a alguien necio, que le hemos dicho fatuo, Señor, que nos hemos enojado contra nuestro prójimo, los hemos exasperado, los hemos irritado, Señor. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido nosotros los que hemos empezado una pelea, una riña, Señor, como la que Moisés andaba llevando en su corazón. Padre, te pedimos perdón, perdón por haber matado a nuestro prójimo. Tal vez matamos a algún familiar, algún compañero de trabajo, algún hermano de la iglesia, a alguien de nuestro lugar de estudios. Perdónanos, Señor, somos culpables, pero hoy pedimos que tu preciosa sangre venga sobre nosotros, Señor, y límpianos. Que esta enseñanza no se quede en una teoría, que esta enseñanza sea una realidad para nosotros, que nosotros sí queremos arrepentirnos. Y ayúdanos a estar más conscientes, Señor, si estamos matando a las personas en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestros hechos, con las cosas que les decimos, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a estar más conscientes, Señor Jesús, para no cometer esta falta. Y también te pedimos perdón, Señor, si nosotros nos hemos peleado por querer gobernar, por querer tomar el control, tanto en nuestra casa, Señor, como en el trabajo, como en la iglesia o en el lugar de estudios. Señor, perdónanos, porque muchas veces queremos tomar el control a donde quiera que vamos, Señor. Y el único que gobierna eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, porque a donde vamos queremos tomar el mando, queremos tomar la autoridad, Señor, que no nos corresponde. Te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos que la única autoridad la tienes tú. La autoridad genuina y absoluta la tienes tú, Señor. Perdónanos por usurpar esa autoridad, Padre, y por no sujetarnos a la autoridad también te pedimos perdón, porque cuando queremos tomar una autoridad que no nos corresponde, estamos usurpando una que tú ya has delegado. Perdónanos, Señor, y danos un espíritu humilde y apacible, que a donde lleguemos, lo primero que hagamos sea sujetarnos a la autoridad del lugar. Padre, te pedimos perdón por el pleito que hemos hecho, Señor, porque hemos reñido, hemos peleado por querer gobernar en casa, Señor, y el único que gobierna eres tú. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos cometido abuso con nuestro cónyuge, hemos cometido abuso contra nuestros hijos, Señor, queriéndolos gobernar a la fuerza. Perdónanos, 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 Señor, perdónanos, Jesús, te lo suplicamos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y Padre, también te pedimos perdón porque hemos tenido miedo. Sí le hemos tenido miedo a lo desconocido, miedo a la pobreza, porque nuestra confianza está puesta en las cosas de este mundo. Perdónanos porque cuando vemos las circunstancias tenemos miedo porque hemos dejado de verte a ti, Señor. Perdónanos por estar poniendo nuestros ojos en las adversidades
y no las hemos puesto en ti. Tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos a no ver lo fuerte de la tormenta, sino que te podamos ver a ti, Señor. Por favor, Jesús. Perdónanos porque hemos tenido miedo. Y tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el miedo es producto del pecado. Así es que si hoy tenemos miedo es porque te hemos fallado, porque nos hemos apartado. Te pedimos que nos hables y que nos muestres y nos reveles dónde estamos fallándote para que nos podamos acercar a ti, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y perdónanos también si le hemos subido el sufrimiento, Señor. Padre, si nos hemos quejado, si hemos murmurado en contra tuya cuando viene el dolor, la adversidad, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando nos metes alguna prueba, Señor, perdónanos por todas las veces que nosotros, Señor, hemos hablado mal contra ti. Hemos dicho, Dios no me ama, Dios a otros cura y a mí no me cura, Dios a otros protege. Perdónanos porque hemos hablado mal de tu nombre, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Perdónanos por huirle al sufrimiento, Señor. Tu palabra dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ayúdanos a estar gozosos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor Jesús, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado de tu nombre, de tu llamamiento. Cuando dejamos de orar, nos hemos olvidado de ti. Cuando dejamos de estudiar tu palabra, nos hemos olvidado de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos, 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 Señor, porque nos acordamos más de las cosas materiales que de las cosas espirituales, Señor. Perdónanos, perdónanos, ayúdanos a tenerte en mente, Señor. Tu palabra dice que es bienaventurado los que tienen memoria de tu nombre. Señor, nosotros de tu nombre nos acordaremos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres justo, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Santificado sea tu nombre. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos ver en el espejo de tu palabra, Señor. Y gracias porque tu misma palabra es como el agua que nos limpia y que nos santifica. Santifícanos en tu palabra, santifícanos con tu nombre, Padre. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.